Exactamente, porque nos visita un experto en la materia, él es economista, pero de un buen tiempo a esta parte ha dedicado su vida a encontrar métodos para mejorar los resultados en cuanto a educación. Estamos hablando del español Xavier Aragay, que suele además brindar charlas realmente interesantes, y les propongo, antes de presentarlo y charlar con él, escuchar un tramo de, cómo inicia alguna de sus charlas. Bien, y por tanto yo lo que les voy a hablar es de innovación, una nueva palabreja que nos hemos inventado para hoy. O sea que es innovación en acción. Y me gustaría comentar que solo juntos va a ser posible. Juntos, ustedes, nosotros, todas aquellas escuelas, todos aquellos maestros, todos aquellos profesores que estamos trabajando para transformar la educación. Somos más de los que muchas veces se piensan. Muchos más. Lo que pasa que a veces en educación también nos pasa una cosa, que es que hacemos innovaciones, hacemos transformaciones, pero no las contamos, porque nos da pudor, porque no sea que si no va bien, ¿cómo lo cuento, no? En todo caso, yo les invito a esta idea de juntos va a ser posible. Vámonos contando todas las experiencias que estamos haciendo, todo lo que estamos desarrollando. Bien, y él dice algo clave, juntos, porque Sí. de alguna manera estamos todos involucrados en esa innovación, como él ha denominado a esta revolución. Sin duda que la educación está pidiendo nuevas ideas, está pidiendo cambios urgentes. Uruguay no es ajeno, sabemos todo lo que está ocurriendo en torno al debate de hacia dónde tenemos que dirigir la educación. Es interesante escucharlo y está con nosotros. Xavier, bienvenido. Hola, bien. Has viajado por el mundo, ¿no? Conociendo, distintas propuestas de educación, reformulando muchas de ellas, y hoy te toca como destino nuestro país. Así que, en primer lugar, bienvenido. Muchas gracias. Y estamos con mucha curiosidad de conocer ese cambio que venís a proponer y a mover cimientos de alguna forma. Muy bien. Viene a sumar, viene a aportar su conocimiento, viene a brindar lo que es todo el trabajo que ha hecho y la investigación. Si es necesario entonces incorporar todo lo que usted puede ofrecer, es porque la situación de la educación en nuestro país está en crisis. ¿Qué valoración hace de cuál es el estado de situación de la educación uruguaya? Bien, lo primero que tendríamos que decir es que la educación está en crisis en todo el mundo. Ajá. Porque muchas veces cuando aterrizo en un país, como es el caso de Uruguay, siempre me dicen, es que aquí la educación está mal. Yo digo, aquí, allí, en todos los países. Hay una crisis de sistema, una crisis estructural. Y en todos los países centenares de equipos de personas están buscando soluciones ahí, ¿no? Y por tanto la educación en Uruguay no está exento de esto, no es ajeno, está en crisis. Es una crisis de crecimiento, de cambio. Pensemos que el sistema educativo se diseñó en todos los países del mundo básicamente en el siglo XIX, lo hemos, llevado durante todo el siglo XX, pero estamos en pleno siglo XXI y continuamos haciendo básicamente las cosas como antes. Está cambiando el mundo, ¿verdad? ¿Qué mundo le toca a nuestros niños enfrentar y por qué la educación necesariamente debe reinventarse? Básicamente, así muy resumidamente, es porque la educación está centrada históricamente en transmitir conocimientos, pero hoy la producción de conocimientos es tal que ya no tiene sentido que la educación esté centrada en aprender cosas. En ser un recipiente de información. Es imposible, porque esto ha cambiado mucho y cambiará muchísimo más. Claro, hemos de imaginar un niño, una niña de 3 años que se va a incorporar, al mundo profesional en el 2040. Esta es un poco la idea, ¿no? ¿Sabemos cómo será el mundo en el 2040? Robots. Muchos robots. A mí me resulta complejo imaginarlo. Claro, es que es muy complejo. Sabemos que vamos a necesitar personas muy creativas, muy capaces de trabajar con los otros, con capacidad de iniciativa, con visión interdisciplinar, capaces de resolver problemas cada vez más complejos. Y el sistema educativo no está formando para esto, está formando para un mundo que seguramente es el de hace 10 o 20 años. Claro, usted, es interesante lo que dice, porque yo me transporto a mi etapa como estudiante, la comparo con mis hijas hoy en día,
y se las convoca, se nos convocaba a hacer trabajos individuales, a que las evaluaciones sean personales, individuales, y cuidado donde estés mirando al de al lado. Y usted dice que en realidad tendría que haber más sinergia en las clases, que tendría que haber un trabajo más en conjunto para intercambiar conceptos, ideas, conocimientos. Más resolver problemas, ¿no? Exacto. Es decir, hemos de imaginar que la educación no es abrir una cabecita y meter caóticamente contenidos, que es en gran parte lo que se está haciendo, sino que es que la persona se pueda construir a partir de su curiosidad, a partir de sus capacidades. Todo niño, toda niña tiene unas inteligencias, tiene unas capacidades, y es importante descubrirlas. Y el sistema educativo, los 15 años de escolarización y los 5 de universidad, si fuera el caso, estamos hablando de 20 años, deben de servir sobre todo para construirse como persona, en lugar de tener muchos conocimientos que luego tampoco sabes exactamente para qué sirven. Bien, ahora, lo interesante, Xavier, es que hay que mover lugares muy cómodos para ello, ¿no? Quizás, decías, uno de los principales cambios tiene que estar en los directores de los centros educativos, los docentes juegan un papel primordial de salir de muchas veces de algo que, bueno, lo conocen de esta manera y cambiarlo le genera también mucho miedo, mucha incertidumbre. ¿Qué pasa con el cambio del docente, del director escolar? Bueno, yo creo que los que debemos de cambiar somos todos, porque luego los papás y las mamás también. Tenemos que acompañar todo el proceso, lógico. Claro. Somos todos los que hemos de cambiar un poco los marcos mentales. La educación tiene mucha inercia. Todo se ha hecho siempre igual. De hecho, si ustedes o yo mismo fuéramos ahora a una escuela, no habría cambiado mucho. Pero respecto a nuestros papás tampoco. Seguramente la educación es lo que debe cambiar más de nuestra sociedad en los próximos años, y va a cambiar, porque seguramente es lo que ha cambiado menos. Entonces hay que cambiarlo todo, es decir, la escuela se diseñó como un concepto industrial. De hecho, una escuela es un pasillo con unas aulas. Bueno, esto no tiene sentido hoy ya, cuando además los medios que tenemos son increíbles. Hay que fomentar la curiosidad, las ganas de aprender. Un niño, una niña tiene muchas ganas de aprender y mucha curiosidad cuando tiene 3, 4, 5 años. Luego llegas a los 15 y de pronto están como cansados. Ya parece como que no les interesa. ¿Por qué? Porque no partimos de lo que a ellos les interesa. Partimos de que hay que meterles en la cabecita una serie de cosas que luego no sirven. Claro, a forceps. Usted hace referencia también, porque yo imagino muchas personas, muchas mamás o abuelas en estos momentos, papás también, por supuesto, pensando en algo que genera controversia de las aguas. Por ejemplo, la tarea domiciliaria. Los famosos deberes, que uno dice, bueno, están no sé cuántas horas en la escuela y encima le mandan trabajo para hacer en las casas. Hay gente que está a favor, otros en contra. Usted también tiene una teoría muy clara respecto a la posibilidad de hacer tareas en la casa, los famosos deberes, ¿no? Sí, claro, yo una de las ventajas es que no parto de una teoría, parto de una experiencia práctica. Nosotros allí en Barcelona, en el año 2009, empezamos un proyecto para transformar 8 escuelas jesuitas que estaban en diversos medios sociales, y hicimos una transformación que está siendo referente en todo el mundo, y demostramos que es posible hacerlo. Porque si no, en educación hay mucha teoría y muy poca práctica. Por eso yo hablo de la innovación, es decir, poner las innovaciones en acción. Y nosotros en este caso lo que hicimos fue plantear proyectos que interesaran a los niños, a las niñas, partir de sus intereses. Y descubrimos por la práctica que no hacía falta ponerles deberes en casa. ¿Por qué? Porque como el tema les interesaba por sí solos, espontáneamente iban a buscar y trabajar. Buscaban información y volvían al día siguiente y mira lo que he encontrado. Entonces, lo que no tiene sentido hoy en esta sociedad en la que vivimos es poner deberes repetitivos en casa. Porque ¿qué está pasando? Que es que no trabajamos suficientemente en la escuela, porque otro tema muy importante es que tenemos un currículum demasiado extenso. Currículum que se ha ido creciendo y creciendo y creciendo, como si hoy fuera posible contener todo el conocimiento del mundo. Para mí hay que volver a lo básico. En lugar de un currículum tan extenso, menos cosas y mucho más profundas que ayuden a construir a la persona. Otra idea que antes usted ha dicho, muy importante: aprender no es un trabajo individual, ha de incorporar al individuo, pero aprender es un trabajo de grupo, de equipo, de una comunidad que se moviliza
para buscar información, para sistematizarla. Claro, son muchísimas las cosas que hay que Pero cambiar. no parecen imposibles realmente, parece más un tema de voluntad, ¿no? Más allá de una logística y demás. Pero uno lo escucha y dice, bueno, ¿por qué no arrancamos ya, ¿no? A pensar en los intereses de los niños, en motivarlos a aprender? Uruguay tiene problemas de deserción, entre otros, ¿no? Desafíos que enfrenta como sociedad, donde capturar al adolescente, ¿no? Que se mantenga en el sistema educativo es un desafío muy grande. Entonces, ¿por qué no empezar ya? ¿Qué falta, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Estamos discutiendo presupuestos. Uruguay también tiene una discusión permanente con el tema de lo que se destina a la educación en materia de presupuesto. ¿Cómo se puede dejar de perder tiempo en ese sentido, de la innovación? El tema es complejo. En todas las partes del mundo la educación tiene mucha inercia. Se ha hecho siempre así, se sigue siempre así. Claro, transformar la educación, reimaginarla, requiere sacar a todo el mundo de su zona de confort. Claro. Es un cambio de papeles, un cambio de roles, un cambio de la mirada, ¿no? Y curiosamente estamos descubriendo en todo el mundo que no es solamente un tema de recursos económicos. Claro que si hay más recursos vamos a hacer las cosas. Pero no hace falta más dinero. Pero con el mismo dinero que tenemos podríamos hacer ya cosas distintas. En muchos países, incluso aquí mismo en Uruguay, hay escuelas que ya están haciendo cambios. Hay escuelas que ya han derribado paredes de las aulas, que están trabajando por proyectos de forma interdisciplinar, que maestros y profesores ilusionadísimos están transformando su rol, su manera de proceder. Por tanto, ¿qué quiero decir? En el fondo quiero decir que depende de cada uno de nosotros. ¿Queremos cambiar la educación? ¿Queremos transformarla? Lo podemos hacer. Claro que la educación cambie depende de que cambien normas, pero también de que personas quieran hacerlo. Es decir, los cambios en educación vienen y vendrán si por arriba, por abajo y por en medio todos somos capaces de movernos. Claro, usted dice depende de cada uno de nosotros y me parece que es interesante ese concepto, pero ahora yo lo llevo a la práctica. Por ejemplo, hoy y mañana hay paro en secundaria y en las escuelas técnicas aquí de nuestro país. Contra eso, un padre que quiere modificar la forma de que se le imparte la educación a su hijo no puede. Y a su vez también tiene que acatar y lidiar las reglas de juego que le ponen en los institutos de enseñanza. Usted marcaba que hay algunas excepciones en el Uruguay que están cambiando, pero lo que es la organización a nivel general no cambia y es más, hasta se politiza el tema respecto a quiénes conducen y de qué forma la educación aquí en nuestro país, y no es un tema de plata, porque lo que usted decía recién. Entonces me parece que es bastante más complejo hacer entender a los que deberían propiciar esos cambios, ¿no? Uno solo no puede. Sí, pero lo que también estamos observando en todo el mundo es que la educación, si esperamos a que haya una nueva ley, un nuevo ministro, unas nuevas normas, si esperamos a que esto exista para cambiar, vamos a tardar mucho y quizá no vendrá. Quizá una forma de hacer que esto venga y que exista es que haya muchas experiencias prácticas, muchas personas hablando de ello, muchos simposiums, mucho debate, muchas propuestas. Bueno, usted conoció la propuesta de EDUI 21. ¿Qué le pareció esa propuesta que también estamos conociendo en mayor profundidad y que además, bueno, es multipartidaria, que es algo novedoso, ¿no? Porque tiene que ver con el consenso de alguna manera también. ¿Qué se quiere lograr para esto? Sí, a mí me pareció muy interesante. Ahí Uruguay está marcando una diferencia con respecto a otros países. Hay muy pocos países en el mundo que tenga un movimiento cívico, como un think tank de personas de todos los espectros políticos que sean capaces de ponerse de acuerdo y decir, la educación es seguramente la mejor herramienta que tenemos para transformar un país, vamos a ponernos de acuerdo. Y Uruguay tiene esto hoy. Y si vamos a los países de alrededor, esto no existe. Yo pude asistir el día, creo que fue el 16 de mayo, que se presentó en el Parlamento la propuesta. A mí me pareció extraordinario. Es un conjunto de ideas interesantísimas que intentan transformar desde arriba, desde las normas. Y esto hay que complementarlo con animar a cantidad de personas, ciudadanos, papás, mamás, profesores. ¿Y los padres qué papel juegan en esto? Bueno, los padres pueden jugar un papel muy importante.
Es decir, los papás, las mamás pueden animar a las escuelas, a los maestros a experimentar nuevas formas de aprender. A veces yo me encuentro algún papá, alguna mamá que me dice, yo aprendí matemáticas muy bien y creo que mi hija las aprenda como yo. Y yo les digo, oiga, fatal. Claro. Si su hijo aprende como usted, lo estamos haciendo muy mal, porque su hijo no vivirá el mundo que vivió usted, que era un mundo muy estable y ahora es un mundo muy incierto. Claro. Por tanto, ahí debemos cambiar también y confiar más cuando un maestro o una maestra hace cambios. Y vemos que estos cambios entusiasman a estos chicos, a estas chicas. El debate es bueno, el intercambio de ideas es bueno. Ahora acá en Uruguay nos desgastamos en discusiones, ¿no? Y se habla si es bueno, ¿no? La repetición, hay algunas ideas que hablan de que no es bueno la repetición de grado, de año, por parte de un alumno que según la valoración de un docente no tiene el nivel como para acceder al año siguiente. Y a su vez también es un escándalo cada vez que se conocen los resultados de las pruebas PISA. En definitiva estamos hablando de valoraciones, de calificaciones, de resultados. ¿Qué tanto corte, qué tanto dato nos da, qué buen dato nos da ese tipo de valoraciones? Bueno, en todo el mundo las pruebas PISA en estos momentos están en crisis también, porque se ha descubierto, los propios promotores de las pruebas PISA han descubierto que miden una serie de cosas muy necesarias en el siglo XX, pero no miden las importantes del siglo XXI. Al final, ¿de qué sirve que uno saque una calificación muy buena en matemáticas, pero tenga un 0 en creatividad, por ejemplo? Yo sé muchas matemáticas, pero que no me saquen de... Las habilidades blandas. Bueno, que les llaman blandas porque en inglés viene del soft skills, pero yo hablaría de que es al revés. Nosotros, como hablamos un idioma quizá más claro que el inglés, podemos decir, oiga, las habilidades importantes son las duras. Claro. Es que las especializaciones van a ir desapareciendo. Todo lo que en un momento era la meta, ¿no? Especializarse y especializarse y seguir especializándose, hoy es, por el contrario, ese conocimiento general y también cualidades humanas, porque usted también habla de que cuando uno manda a un hijo a un instituto escolar, más allá de la formación en conocimiento, hay una cosa de la persona, de lo humano, de los valores, que también juegan un papel importante en el mundo que vivimos y vamos a vivir. Sí, esto es, si miramos el mundo, como decíamos antes, para el 2040, que va a estar lleno de inteligencia artificial por todas partes, si queremos competir especializándonos con la inteligencia artificial, vamos a perder. Porque ellos van a hacerlo mucho mejor y más rápido y sin equivocarse. Entonces, hay autores que hablan ya de un nuevo humanismo, de una nueva revolución, como, digamos, como un nuevo renacimiento. Es decir, los humanos hemos de volver a ser más humanos que nunca, tener más visión general, más creatividad, más capacidad de relacionarse con los otros. La sensibilidad, además. La sensibilidad, las emociones. La imaginación. Claro. Por algo su libro se llama Reimaginando la educación. Y a modo de ir redondeando, propones en el libro 21 claves, ¿no? para transformar la escuela. ¿Alguna de esas claves que ya has visto por lo que ha sido tu tiempo en Uruguay que es fundamental trabajar de lo que propones en el libro? Porque es un libro muy pragmático. Sí. Decís, basta de teorías, hablemos más de acciones. De esas 21 claves que propones, ¿alguna en concreto que decís, de esto deberíamos estar trabajando en nuestro país? Sí, es un libro pensado para reimaginar, para romper estos marcos mentales que nos impiden, ¿no? Repensar la educación. La primera clave que yo hablo es, vamos a pararnos, sacar de esta inercia de repetir y repetir, ¿no? Yo veo que en Uruguay ha habido un grupo, EDUI 21, pero la propia Universidad Católica de Uruguay organizó un simposium el mes anterior sobre innovación. Pararse a pensar de dónde venimos, a dónde va el mundo y, por tanto, qué debemos cambiar en la educación. Porque no estamos hablando de pequeños cambios, de si hay que repetir o no, de si hay que hacer deberes profundo en casa. Es mucho más profundo. Y hay una conclusión que me parece realmente interesante, que ahí sí podemos aportar todos, los padres, los docentes, hasta los compañeros de aula, todo. Los niños felices aprenden mejor, más.
adquieren otro nivel de conocimiento, ¿no? Y eso es un concepto que tenemos que tener bien en claro, ¿no? Como sí, para... y por ejemplo, el buen humor que reina en este programa que están haciendo también es muy importante. Una escuela alegre, con buen humor, que descubre, que abre mentes. No una escuela que intenta cerrar, que sea el controlar. ámbito donde el niño quiera famoso, ir, quiera ¿no? participar, se sienta como que es su lugar también en el mundo, todo eso contribuye y todo eso es compromiso que debemos asumir todos, ¿no? La verdad que es realmente interesante. Eso de Javier. controlar es genial, porque él lo dice de forma muy clara, ¿no? Toda la vida nosotros íbamos a la escuela, era controlar que hiciste los deberes, controlar de que Sí. no estés mirando al de al lado, controlar Claro. que llegaste temprano, llegaste tarde, y Hoy todo cambiar se eso discute. para algo más constructivo y sobre todo más motivador, ¿no? Y que es Más el motivador. intercambio de ideas, el debate, la construcción desde lo más pequeños, pero además tampoco sin subestimarlos. No, no. Subestimar a un niño, a un estudiante, es un error garrafal, incluso de quien está impartiendo una clase. Hay que confiar, pasar del Sí. control a la confianza y no subestimarlos, al contrario, tienen muchas ideas y muy interesantes. Xavier, ha sido Javier gratísimo Aragay. tenerlo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy interesante. Y él va a seguir por un tiempo más trabajando en distintas instituciones Claro. escolares de nuestro país. Así que, bueno, bienvenida a su presencia y sus ideas innovadoras. Muy bien, amable por gracias. su visita.